Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balute Aldo. 3:19, es momento como cada viernes de abrir las compuertas del Abro Debate, recargadísimo, revisando, repasando, recapitulando en torno a diferentes protagonistas. Acá Pepe Vegan puso Te vi, I love you. Gracias, ¿Quién puso Pepe. eso? Pepe Vegan, fiel oyente. Yo también. Y es que se preocupó por vos. Es verdad. Me Tus quiero. oyentes se preocupan. Sí. Vos tenés que saber eso. Sí. Tenés Sí. seguidores y tus fieles seguidores se preocupan. A ellos me debo. Si no, preguntale a Jesús. Totalmente. Salvo Preguntale a la historia. por ustedes vivos. Estoy acá por ustedes. O sea, ojalá que nadie te crucifique, ni te mueras, ni revivas a los 3 días de haberte muerto. La parte te de deseo, o sea, no te deseo todo eso. La parte de revivir un poco me va, me da paja. Tiene épica. Tiene épica. La corona de espinas me da paja, pero si estoy vivo no solo por mis oyentes, por la audiencia, sino para llegar hoy a reencontrarme con Balute Aldo en nuestro espacio radial, todas las tormentas juntas, más específicamente en su columna Abro Debate. Ay, muchas gracias. La verdad que extrañé mucho venir. Oh. Extrañaba la radio, es tremendo. Cuando no vengo tengo como una sensación de decir, quiero hablar frente a un micrófono, aunque a nadie le importa lo que tenga que decir. Pero Así que nada, mentira. Estoy muy agradecida de estar acá, la verdad, muchas gracias. Y que bueno, alguien me cae, ya dice Pepe en un cartelito. menos mal, Bien. me gané un oyente fiel. Y bueno, como veníamos diciendo antes, hoy último viernes de agosto, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, sí. Bien, por lo tanto traemos una personalidad destacada porque esta sección esta sección dentro de mi propia columna sigue siendo un capricho mío en relación a que traigo personalidades destacadas que a mí me hayan interesado en algún momento de mi vida. Perfecto. Y hoy toca Rodolfo Walsh, gran escritor y periodista argentino que creo que todos, por lo menos en esta radio y en muchos lugares más también admiramos. Total. Y con la excusa de, como venía diciendo, el Día del Lector, que fue el 24 de agosto, con motivo de festejar el nacimiento de Jorge Luis Borges, otro gran escritor argentino, pero no me quería meter en su vida por las dudas, ¿viste? Porque era muy complejo lo que hizo Borges, admiración y complejidad. De lejos. De lejos, claro. Le mando un beso. Pero él elegí a un gran amigo suyo que fue efectivamente Rodolfo Walsh. Tenían una hermosa amistad y ahora vamos a entender un poco por qué. Divino. Rodolfo Walsh, escritor y periodista argentino, nacido en enero de 1927, o sea, hace casi 100 años, Sí. en la provincia de Río Negro. Llega a Buenos Aires más o menos en el año 41 para hacer sus estudios secundarios en un colegio de curas, porque él venía de una familia de origen irlandesa, católica, bastante tradicional, por así decirlo. En 1953 sale su primer libro, Variaciones en Rojo, que se compone de 3 pequeñas novelas, cuentos largos o nouvelles, como se dice dentro del género literario, Sí. de género policial, porque Rodolfo Walsh era escritor y aficionado por el género policial, y no es un dato menor en su vida, y más adelante vamos a ver por qué. Y es a partir de esto que también entabla una cercana relación con Borges, porque si bien Borges para mí era un camaleón, digamos, en relación al género literario, sí también tenía mucha pasión y se dedicó gran parte de su vida a escribir cuentos policiales. Sí. Por lo tanto, compartían, digamos, esa misma pasión. Pero no solo eso, sino también ideología política. Sabemos que ambos autores estuvieron en cierto punto bastante aliados con el antiperonismo, y aunque no lo podamos creer, por más de cómo vamos a ver cómo termina la vida, trágica vida de Rodolfo Walsh, comenzó siendo bastante antiperonista, y no solo eso, sino que también apoyando el golpe de 1955, autodenominado Revolución Libertadora. Sí, la ¿no? fusiladora. Exacto. El golpe que derrocó a Perón de su gobierno, y Rodolfo Walsh abiertamente apoyaba y apoyó, digamos, ese golpe. Sin embargo, esas circunstancias van a cambiar un año después. A partir de, por supuesto, sabemos que con todo golpe y gobierno de facto se crean resistencias, y sobre todo, conociendo la historia de nuestro país, donde a partir del golpe del 55 que derrocan a Perón, sabiendo la figura, ¿no?, que implicaba Perón y toda su corriente política, el peronismo, por supuesto que se crea una resistencia a ese golpe, pero esa resistencia es combatida, ¿no?, desde los brazos armados del golpe.
Y se sucede en el año 1956, o sea, un año después del golpe de la Revolución Libertadora, entre comillas. Ya, sí. La llamada. La llamada Revolución Libertadora. Sí. Se sucede un levantamiento fallido, donde un grupo de civiles termina siendo fusilado en un basural en José León Suárez. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que un tiempo después, casi un año después, está Rodolfo Walsh, ¿no? Siendo escritor. Ya él indagaba en el periodismo de todas formas, trabajaba para editoriales, había sacado, como dije antes, su primera novela de policiales, pero se dice que estaba jugando al ajedrez en un café de La Plata y se le acerca alguien, ¿no? Una persona, un NN, digamos, que le dice, hay un fusilado que vive, ¿no? Sí. Una frase que va a retumbar por los oídos de Rodolfo Walsh en relación a que hay un fusilado que vive, ¿no? De ese hecho. Un herido. Un herido, exacto. ¿Por qué fusilado? Porque supuestamente todos esos civiles, ¿no? Justamente habían sido fusilados, se había aplacado ese levantamiento, pero de repente a Rodolfo Walsh le llega que hay uno que vive. La cuestión es que casi no era, conocido este suceso, no es que fue un levantamiento y que todos supieron, digamos, de ese fusilamiento y de esa injusticia cometida, sino que era algo que lamentablemente sucedía, cotidianamente, pero sin embargo Walsh no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Y se obsesiona con este tema. ¿Cómo que hay un fusilado que vive? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando, en este gobierno? ¿No? Recordemos que a la vez él era antiperonista, él había apoyado el golpe, o sea, no pertenecía a una corriente muy combativa todavía, y sin embargo hay algo acá que no le termina de cerrar, ¿no? Junto a Enriqueta Muniz, una periodista, ambos, ¿no? Muy importante su participación también, deciden investigar justamente este tema y encontrar al sobreviviente de este fusilamiento. Al fusilado que vive. Exacto, al fusilado que vive, que efectivamente lo encuentran, lo entrevistan y a partir de esto Rodolfo Walsh escribe uno de sus libros más importantes y más conocidos, llamado Operación Masacre, ¿no? Titulado Operación Masacre. Ahora, a partir para esta investigación, ¿no? Y en la escritura de este gran libro, él termina descubriendo una red de crimen y de represión que llevaba a cabo el gobierno de facto, ¿no? Y a partir de esto recibe, por supuesto, múltiples amenazas porque iba en contra del poder de turno también. Y no era la dictadura, la última dictadura genocida, el proceso de reorganización nacional. No. La previa. Exacto. Pero bueno, hay que agarrárselas con el poder de turno, te la regalo, parece? Investigando un caso como este, ¿no? Entonces, por supuesto, tuvo que refugiarse en Tigre para que no corra peligro su vida, pero lamentablemente a partir de ahí fue todo un nivel de escapadas y de refugios porque no va a encontrar tranquilidad, ¿no? La clandestinidad también. Exacto, y de clandestinidad. Ahora, ¿por qué fue tan importante este hombre, para la historia de la literatura, para la historia del periodismo y como personalidad destacada, digamos, de nuestro país también, los aportes que ha hecho? Porque a partir de esto, y sobre todo de su libro de Operación Masacre, Rodolfo Walsh creó, podríamos decir, un nuevo género, que es la novela de no ficción, ¿no? Como a partir de un hecho real, que fue el fusilamiento, crea con elementos literarios, ¿no? Esta historia. No se queda en los meros hechos periodísticos, podríamos decir, tal como la entrevista al fusilado que vive, la reconstrucción de los hechos históricos simplemente, sino que integra recursos y herramientas literarias. Nosotros lo consideramos el padre, ¿no? del género de la novela de no ficción. Sin embargo, 8 años más tarde, Truman Capote, escritor y periodista norteamericano, saca una novela llamada A Sangre Fría, donde se lo reconoce, ¿no? Como mundialmente, digamos, dentro del mundo literario, como el padre de la no ficción. Pero yo creo que entre nosotros estamos todos de acuerdo en que fue Walsh el pionero en este género, ¿no? Y no solo eso, sino que revolucionó también el periodismo de investigación. Total. Porque
De hecho, en el prólogo, podríamos decir, de Operación Masacre, él cuenta básicamente lo que fue importante para él para poder delimitar este libro, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Y básicamente marca las premisas del periodismo de investigación, donde él cuenta que tiene un dato, ¿no? Que le dicen, hay un fusilado que vive, decide chequearlo, confirmarlo y, por supuesto, contarlo, ¿no? Entretejiendo con recursos literarios. Por eso este libro es tan, pero tan especial y tan, pero tan, por suerte, reconocido también. A partir de esto, empieza en su vida un momento de militancia y de comprometerse con lo político, distinto a lo anterior, ¿no? Sí. Empieza a ir cada vez para un lado más combativo, más de izquierda. Por ejemplo, en el 59, unos meses después de la revolución de Fidel en Cuba, él decide ir a Cuba y crea una agencia de noticias llamada Prensa Latina en la isla cubana, con el objetivo de difamar la propaganda norteamericana, ¿no? Que estaba, por supuesto, en contra de la revolución cubana. Sí, sí. Y a la vuelta, digamos, de su aventura en Cuba, por supuesto que sigue escribiendo sobre todo... del periodismo, digo, de la militancia y el periodismo como herramienta política. Claro, exacto, sigue escribiendo, se centra mucho en los testimonios, ¿no? Digo, sigue ampliando este género de no ficción, por supuesto saca otros libros, y digo, tenía como objetivo, me parece bastante claro, influir directamente en la realidad política latinoamericana y argentina en particular, ¿no? Porque recordemos que esos años eran años muy agitados para nuestro país, ¿no? Por eso digo, como agarrate y animate a ir en contra del poder de turno, que tenía todo por supuesto, su bagaje, y era realmente muy peligroso. En el 69 decide meterse, digamos, en la base del peronismo militante y que más adelante será Montoneros. Y en Montoneros él era, Rodolfo Walsh, era responsable del Departamento de Inteligencia e Informaciones, que no es poca cosa, ¿no? Recordemos también, por supuesto, el peso que tuvo Montoneros, digo, las personas que estaban ahí me parece que dieron mucha subida. Sí, hoy hubo un debate incluso con la reaparición de Fernando Vaca Narvaja. Bueno, la Vaca Narvaja, sí, por supuesto. Sigue habiendo debates porque son movimientos muy complejos. No son homogéneos, al contrario, ¿no? Es una historia que hasta hoy en día se sigue investigando y profundizando. Sí, que sigue cambiando. Como contamos siempre en las columnas, digo que porque haya sucedido en un pasado no quiere decir que esté muerto y que esté quieto. Y hay una multiplicidad de lecturas y aparte celebro mucho que traigas a colación porque algunos dicen Rodolfo Walsh, el periodista, era militante. Sí, comprometido con la realidad política. Era un caleidoscopio de luchas en una sola persona. Exacto, literalmente. Como conocemos, el 24 de marzo de 1976 comienza, ¿no? Bueno, se sucedió el golpe, comienza la dictadura, el gobierno de facto, y por supuesto, Rodolfo Walsh pasa a la clandestinidad, ¿no? Por razones más que obvias. No podía andar por la calle tranquilamente, por supuesto que tuvo que cambiar su identidad. En ese mismo año asesinan a una de sus hijas, a Vicky, y a grandes amigos suyos también, ¿no? Recordemos que fue una dictadura muy sangrienta, de persecución, fue realmente terrible. Y en estos años él también funda cadena de noticias para denunciar los crímenes de la dictadura. O sea, a mí me parece tremendo porque a pesar de lo que le pasó y de que su familia corrió peligro, digo, la pérdida de una hija, ¿no? En manos de la dictadura es algo que no nos podemos imaginar. Nunca se detuvo. Claro, y no solo de su hija, sino también de amigos suyos queridos que trabajaban junto a él. Y una práctica muy común en la dictadura pasó con creo que eran 3 hijas de Oesterheld, el creador, autor del Eternauta. Esto de golpear donde más le puede doler a una persona, secuestrar y asesinar a sus hijas en este caso. Era una práctica, digo, para entender la escalada de bajezas que manejaba, por decir una palabra que vamos a decir ahora, la dictadura, junto al robo de bebés, junto a la tortura, junto al todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy loco como también esta gente que sufrió, eso tiene nombre y apellido, ¿no? Y que tantos como Rodolfo Walsh nunca se detuvieron a pesar de esas circunstancias. No. Y es por eso que acá uno de sus últimos escritos tan importantes
fue en el año 1977, llamada Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, y es uno de los textos periodísticos más alucinantes, ¿no? Digo, que podemos encontrar hoy en día, porque es justamente como dice su título, ¿no? Una carta abierta de Rodolfo Walsh hacia la Junta Militar, denunciando todas las atrocidades sociales, políticas y económicas de los militares. Carta escrita en primera persona, firmado con su nombre y apellido real, ¿no? O sea, literalmente se puso en el ojo de la tormenta, pero porque no soportaba las injusticias, ¿no? Efectivamente, digo, si hay algo que nos muestra a lo largo de su vida y a lo largo de todo lo que escribió y de todo lo que militó, es justamente cómo no se pudo quedar con los brazos cruzados, no se pudo quedar quieto a nivel de terminar escribiendo esta carta abierta, donde la difundió, por supuesto, por los grandes diarios del país. En el momento más lúgubre de la dictadura militar, estamos hablando de pleno periodo de persecución, secuestro y muerte de la dictadura, en donde él nunca dejó de nuevo esto de el periodismo como herramienta. Para divulgar lo que estaba ocurriendo. Exactamente. Y esa es la clave, ¿no? Y no solo eso, sino que si uno lee la carta, se da cuenta como tampoco nunca abandonó esa prosa literaria. Sí. ¿No? Y yo subrayé algunos fragmentitos que me gustaría leer al aire, pero para demostrar esto, ¿no? Digo, cómo es una denuncia, pero sin dejar de lado lo literario, lo que era él. Es tremendo, ¿no? Y en uno de estos fragmentos, al comienzo de la carta, ¿no? Él empieza diciendo: el primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades, ¿no? Digo, cada palabra que utiliza está contada, es tremendo. Por supuesto que él enumera nombre y apellidos de militantes, de sindicalistas que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de pobreza, el hambre que estaba pasando la gente, él lo enumera en su carta. Y hay una frase que a mí, o sea, es tremenda, ¿no? Dice en la carta, después de describir todo esto, él dice: de este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo, ¿no? Como fueron más allá de lo que, o sea, es algo tremendo, ¿no? Sé, para mí no se puede decir con otras palabras que no sea esto. Más terrible que el peor pasado. Exacto. Dice, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimiento han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, ¿no? O sea, les dijo con nombre y apellido lo que estaba pasando. Sí. Y en todas las aristas. Sí, de todas las aristas, total, desde lo político, lo social, desde lo económico, no le faltó nada. Y el cierre, digo, o sea, muy, muy leído me parece, porque es terrible, y sobre todo por el final que tiene la vida de Rodolfo Walsh, ¿no? Él cierra su carta de esta manera. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Y al día siguiente, al mediodía, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, Rodolfo Walsh fue interceptado por un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, hoy conocida como ex-ESMA, y si bien se resistió a los tiros, herido, lo metieron dentro de un auto y nunca más se volvió a ver con vida Rodolfo Walsh, por lo tanto pasa a ser uno de los 30.000 desaparecidos de nuestra última dictadura. Es tremendo, su historia para mí es fuertísima. Y realmente es reciente, esto es historia reciente. Total. Esto en términos históricos pasó ayer, también al momento de un medio de comunicación. Esto es argentino, esto ocurrió, esto fue perpetrado desde el Estado, y ese era Rodolfo Walsh. Digo, uno dice, es una lección para todos los... es más que una lección, es realmente es imposible no tener la piel de gallina cuando uno escucha su historia. Sí. Es indescriptible incluso, por eso sus palabras calzan también. Son tan claras, sí. Él dejó las palabras para incluso describir lo que nosotros diríamos de él en el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y respecto a Operación Masacre, esto de hay un fusilado que vive y como...
él reconstruye, es también un manual de, más allá de periodismo, también es desde la persona que hace una nota de una, no sé, una crítica a una taza, a Rodolfo Walsh, que hace una dimensión completamente superior, Sí. poniendo su cuerpo y su vida en riesgo. Dicho esto de la reconstrucción que hace, me acuerdo que con Franco Felice, hace Sí. mucho tiempo en Radio La Mosca, hace 1.000 millones de años, en un programa que hacíamos. Historia reciente. Me dijo esa frase, él estaba jugando al ajedrez y él escuchó Hay un fusilado que vive, y me pasó lo mismo cuando la escuché que vos la dijiste, esto de el reconfigurar tu visión filosófica, política y tu laburo y tu vida con un disparador como Sí. algo que te dijo, che, acá está sucediendo algo, y profundizar en eso, es increíble. Es tremendo, es tremendo. A mí me choquean mucho estas historias, la de Rodolfo Walsh sobre todo, y lo que decías vos también, ¿no? Como él nunca abandonó el periodismo como herramienta transformadora, Sí. pero siendo lo que era, digo, viniendo de ser un escritor de policiales, por eso digo que que haya sido aficionado de ese género no es un dato menor en No, su no. vida, ¿no? Digo, hay algo en esa reconstrucción de hay un enigma social que hay que poder resolver de alguna manera. No solo resolver, sino también mostrar, ¿no? Digo, estas injusticias que se llevaron a cabo en nuestro país en aquellos años donde, insisto, era muy difícil ir en contra de ese poder tan fuerte, ¿no? Total. Del brazo armado del Estado, Totalmente. básicamente. Sí. Digo, era poner en riesgo tu vida, la de tus amigos, la de tu familia. Y creo que Rodolfo Walsh nunca dejó de hacerlo. Y no solo desde un punto de vista militante, personal y físico, sino que también escribiendo, ¿no? Sí. Que para mí la pluma es la mejor herramienta que podemos tener, digo, si la usamos correctamente, ¿no? Justamente para mostrar esto. Y leyendo la carta abierta es... Cada palabra que él utiliza tiene un peso, Sí, ¿no? total. Tiene un simbolismo, tiene un... que a mí me da piel de gallina, ¿no? Y estos fragmentos que seleccioné para mí son muy pesados, Total. y me parece importantísimo que todos sepamos quién fue, el legado que nos dejó, digo, todos los nuevos periodistas que están surgiendo ahora me parece que tienen eso como bandera bastante, ¿no? Los Sí, que están sí. desde un lado más transformador, más under, más progresista. Creo que en todo lo que se escribe ahora hay un poco de Rodolfo Walsh. Totalmente. En esta última columna del mes de agosto, en este caso con personajes históricos, que Balu nos ayuda a conocer un poco mejor. Balu, gran columna, gran reencuentro, gran cierre de semana. Felicitaciones. No te digo a descansar porque vas a cursar, pero No voy a descansar, pero muchas gracias. si te sirve te entiendo. Dale, genial, me sirve. Pero te ganaste un buen café de Puam. Ay, bueno, gracias. ¿No es bueno? No. Ah, no, pensé que era bueno el café. No. No. Yo lo tomo todo el tiempo porque es lo que hay, pero no es muy bueno. Ok, te ganaste un mejor café de Puan cuando haya. Exacto, ahí va. Nota.